Olá, boa noite a todos. Os irmãos vão entrando Hola, aqui, muy mais buenas uma noches live do para irmão todos. Pedro Dong. Tenemos una live más Live dessa con el nova hermano série Pedro com as para el Instituto Vida regiões. para Todos. Deixa eu já convidar o irmão Pedro, chamar o irmão Pedro para Permítame invitar al hermano Pedro. recebendo já o convite da live. Amém, Davi. Tá mandando oi, Dani. Oi, irmão Pedro. Tudo bem? Talvez a câmera esteja pro lado de trás. De novo. Acontece. Acontece nas melhores famílias, né? Também vou arrumar minha câmerazinha. Esto sucede en las mejores familias. Pedro, tudo bem? Todo. Todo. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Ótimo. Bom, Pedro, ¿Cómo hoje, está? né, vamos estar com uma parte da região 1. Temos aqui, vamos ter o Esta Danilo. noche tenemos una parte de la región 1, E vou chamar o Danilo para iniciar a conversa com a gente. a Tulio, Alejandro y a Danilo. Muy bueno. Eu tô brincando que é o Danilo Futebol Clube. Aqui, Danilo de Sorriso, Mato Grosso, chamando ele. Estamos llamando a Danilo Mato Grosso. Opa, boa noite, Danilo. Buenas noches, Danilo. Amém. Buenas noches, hermano Pedro. Amém. Prazer estar com os irmãos aqui hoje. Un placer estar con ustedes. Vários entrando, mandando seus ois. Eu só vou desativar agora os comentários para a gente começar a nossa conversa. Desativar comentários. Desativar as perguntas. Vamos a desactivar los comentarios para comenzar Ótimo. Que momento. a live. Que bonito que nós estamos para ter essa live, né, irmão Pedro? É verdade. Es verdad. Momento histórico. Es un momento histórico. Este es un Amém, graças a Deus. momento bueno para esta live. Gracias al Señor. Inclusive, né, Então, Danilo? André, você vai moderar? Andrés, ¿vas a moderar? Siga em O frente. Danilo, né, está em Sorriso, Mato Grosso. Sorriso. É um dos nossos capitães também. Danilo está en Sorriso, Mato Grosso. Esse final de semana, mas Pois foi é. maravilhoso. Mas a gente sabe que você está... El encuentro que tuvimos en San Pablo esta semana fue muy maravilloso. Seguindo junto, né, irmão Pedro? Então, Sim. passamos a palavra para você. Amém. Entregamos la palabra a usted, hermano. Somos de Sorriso, irmão Pedro, Mato Grosso, André, obrigado. Somos de Sorriso, Mato Grosso. Muito feliz, realmente a palavra que Estamos muy felices. nos deixando muito animados, né? Essa palavra profética La palabra nos está dejando con mucho ánimo. se cumprindo, né? La palabra profética hace que las cosas acontezcan. De capitães de tropas aí, ela Esa comunión de capitán de tropa viu? Mexeu com a realmente fue directamente para nosotros. E hoje aqui, especialmente por estar aqui com os irmãos, Especialmente oportunidade e tenemos la oportunidad. essa palavra, irmão Pedro, que o irmão compartilhou aí, Esa palabra que el hermano compartió especialmente esta com semana as tropas e capitães, con las tropas y capitanes. uma coisa ali que deixou a gente bastante Usted dijo curioso, falou assim, algo que nos dejó con mucha curiosidad, futuro. la cual cambiará nuestro futuro. Nessa frase aqui o tempo todo e realmente o que aconteceu nesse final de semana foi assim sobrenatural. Lo que pasó el fin de semana fue algo sobrenatural. As igrejas aqui Las iglesias en Mato Grosso têm tido essa oportunidade de participar desse momento, de estar vivendo esse momento. han tenido la oportunidad de participar de estos momentos, Irmão Pedro, el tiempo que estamos viviendo. eu queria começar essa live aqui fazendo essa pergunta. O que o irmão estava falando para nós? É a pergunta. Quería comentarle lo que usted está hablando para nosotros. O que vai acontecer? Que vai mudar? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué nos va a traer Pois é, nuestro Danilo. futuro? Puede ser. André, André, nós, eu mais una vez más quiero decirle a los hermanos que que la palabra de dirección es Dios quien la da. Tal vez vocês ustedes não no sepan, né, cuando yo fui a aquella comunhão comunión de capitanes y de tropas, não no sabía exactamente cuál era el encargo del corazón del Señor. Fue así en la víspera de que ese evento aconteciese, que de repente vino esa luz
Por eso me gustaría que todos realmente creyesen en aquello que yo he hablado desde hace mucho tiempo, que esta palabra no viene de un hombre. Este encargo que de repente el Señor nos dio sobre los hombres habilidosos no estaba programado. Esa palabra no estaba programada y no tenía ninguna programación para hablar sobre eso. Y de repente el Señor me dio ese sentimiento. Entonces, cuando comenzamos a hablar de la comunión, recordando a los capitanes toda la palabra que el Señor ha venido hablando y construyendo toda la realización de la obra de Dios, formando un ejército de jóvenes santos desde 2020. En realidad, esto se remonta hasta el 2017, cuando el Señor comenzó a darnos el sentimiento de darle importancia a la palabra profética, y esa palabra comenzó a cambiar nuestra historia. Esa palabra sobre entusiasmo, excelencia e inclusión, aquello cambió nuestra historia, porque la iglesia estaba sufriendo juntamente con el hermano Don, con la salud del hermano, parte en el hospital, parte estaba en la conferencia de en una región y no conseguía proseguir, y nosotros yo personalmente respetaba mucho al hermano Doc. No quería tomar la delantera porque el hermano Don fue encargado por el Señor para llevar la delantera entre nosotros, pero la situación espiritual de las iglesias no estaba buena, pero de repente con la palabra entusiasmo, excelencia, inclusión, cambió la historia. Comenzó a hacer un cambio en la historia de las iglesias, y por delante comenzó luego el Explagnon de Cristo, porque traíamos mucha cosa del pasado, del trasfondo de Sardes. Aún estábamos muy relacionados, muy ligados al asunto de hablar buenos mensajes, ser muy buenos maestros, transmitir muchos conocimientos bíblicos y así por delante. Y eso fatalmente no estábamos preparados para eso. Y eso genera un clima de competición, de ver quién habla mejor. Estábase privilegiando a quienes tienen facilidad para transmitir la palabra, la elocuencia, conocimiento bíblico, y tienen cómo ganar simpatía de quien oye. Quiera o no quiera, había entre nosotros una cierta competencia, un afán de competición de quién habla mejor, y aún teníamos el problema territorialmente hablando, había disputa territorial. Entonces, a través de la palabra sobre el Explagnon, el Señor comenzó a mostrarnos que debemos practicar el nuevo hombre, es decir, aprender a soportarnos los unos a los otros en amor, no quedar con envidia los unos de los otros, haciendo competencias. Por el contrario, soportándonos los unos a los otros, perdonándonos unos a otros, amarnos unos a otros. Y ahí comenzó a cambiar todo. Y eso fue llevando hasta el 2020, y el Señor fue evaluando, cambiando nuestro estado y situación espiritual. Y a partir del 2020, cuando el Señor comenzó a mostrar que la aurora comenzó a llegar. Y con la palabra del Salmo 110, versículo 3, muestra realmente que apenas los especialistas conocen la técnica. Vamos a hablar del lado físico, la técnica de descubrir cuando comienza la aurora físicamente hablando, la inclinación en relación al horizonte y todo ese asunto. Y el Señor comenzó a revelarnos a nosotros que por la palabra profética, que la aurora había comenzado. Y al comenzar la aurora,
Y el Señor iba a provocar una reacción en las iglesias. Y las iglesias se iban a presentar voluntariamente como ese ejército para traer al Señor de vuelta. Y como un bono, el bono era que el Padre prometió al Hijo que como gotas de rocío caerían jóvenes formando un ejército específicamente para traer al Señor de vuelta. Y creyendo en esa palabra, a partir de 2020 las cosas comenzaron a cambiar y a acontecer. Aunque ya teníamos el Avanza Joven que vino juntamente con el colportaje dinámico, a partir del 2020 comenzamos a verificar una cosa. Las iglesias comenzaron a través del Puedo hablar orar por usted. Vimos que los niños comenzaron a acompañar y comenzaron a tener una intrepidez fuera de lo normal. Esos niños comenzaron a tomar el frente queriendo orar por las personas y eso comenzó a provocar a los preadolescentes y comenzó a tratar con los adolescentes y no sabemos de dónde. Entre el 2022 y 2023, muchos adolescentes comenzaron a aparecer y este 2023, específicamente muchos adolescentes, muchas casas de adolescentes. Ya no tengo el número exacto, pero ya son entre 220 y 230 casas de adolescentes apareciendo en muchas ciudades y ellos están cambiando la historia. La última conferencia de adolescentes, vimos que ellos son las tropas que el Señor dio a la iglesia para traer al Señor de vuelta. Y si no sabemos tratar con eso, vamos a perder esa oportunidad. Gracias a Dios, en la conferencia de jóvenes, Generación Final, percibimos que el Señor quería capitanes para cuidar de esas tropas. Y vimos los capitanes de tropas. Y quería mostrarles el histórico de esa comunión de capitanes y tropas. Y de repente el Señor me dio esa luz. Vamos a hablar un poco más sobre esto entonces. E o bom falou dessa conferência, irmão Pedro, e para nós aqui em Mato Grosso, essa conferência de julho de 23 foi Para nosotros aquí en Mato Grosso porque eu estava fue nuestra transformación, nuestro cambio. em julho, né? E aí aquela loucura, né? Os adolescentes, aquelas tropas En julio se mostró aquella locura, tropas muy alegres, llenas de vida. de tanta energia que eles Comenzaron a practicar, predicando el evangelio entre cada uno de ellos. a conferência de geração final sobre as tropas, né? Os capitães, perdão. En la conferencia de generación final usted habló acerca de las tropas. Coração queimando. Cuando volvimos a Mato Grosso, después que vinimos de la estancia, transformamos esto en una realidad. Más aún, todos estamos llenos de conceptos en las calles. Va pensando cómo hacer todas estas cosas. Nós não vamos dar conta. Porque eu já tenho tanta coisa na mão para fazer, tanta coisa para cuidar. Eu não vou conseguir. Ya hay tantas cosas para hacer. Eu já comecei a, sabe aquele... Ya no puedo cuidar de estos adolescentes. Não tem como. Comenzó a hablar de Tobías, Mateo. Acho que os jovens lá em Va a ser muy difícil y complicado. não tiveram o mesmo sentimento que a gente tem. En nuestra ciudad va a ser difícil de encarar la situación. La unción interior y la unción exterior. Todo eso era para creer. Tuvimos una comunión inmediatamente y transmitimos el encargo. Se a gente fica conjecturando demais, passa, né? O sentimento passa. Cuando permanecemos solamente pensando. Chorei, orei ao Senhor, falei, Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Cuando llegué a mi casa lloré. Os jovens aqui, os capitães se levantaram. Vamos fazer. Queremos sim. Vamos Inmediatamente se levantaron los capitanes. Comenzamos el próximo fin de semana. Yo les dije cuando llegamos, una experiencia increíble. Lá em Anápolis, perdão. O Wendel teve uma experiência muito especial lá, né?
Sim. E lá na conferência... Allá hubo una experiencia muy especial. Ele, a Esther, o Túlio, a gente teve uma comunhão. Llamó a Esther y a Tulio, 3 ou 4, né, adolescentes. Aí eu peguei, mas peraí. con 3 y 4 adolescentes. Nós temos 4. Ah, então dá para começar? Vamos iniciar. 4 adolescentes tenemos. Entonces, sí, es suficiente para comenzar. Fue algo muy increíble. 14, 14 para 20. De 4 pasamos a 7, de 7 para 14 y de 14 para 20 fue una multiplicación. Eles multiplicam no final de semana, os adolescentes. É impressionante. Fueron multiplicándose y multiplicándose a partir de ese fin de semana. Realmente yo fui muy ayudado. A simplicidade de praticar, André, o Senhor faz coisas assim impressionantes, né? E com essa... El Señor hace las cosas muy impresionantes. Mencionou o Túlio. É o Túlio que Usted mencionó a Tulio. Então vamos chamar o Túlio para um testemunho. Posso chamar ele, Pedro? Aproveita. Usted está hablando del mismo Tulio que yo estoy llamando. Vamos a llamarlo. Túlio. Já vai entrar, então já reforça a tua experiência, já tem um testemunho. Oi, Túlio. Tudo bem, Túlio? Amém, amém, amém. Hola Tulio, ¿todo bien? Jesus, amém. Boa noite, irmão Pedro. Amém. Buenas noches, hermano Pedro. Aleluia. Danilo. Amém. Muito Aleluia. bom essa comunhão. Amém, Túlio. Já? Muy buena esta comunión. Junto aí, o Danilo já estava mencionando que vocês em Anápolis já estavam com experiência. Fala aí como é que estava esse momento aí, como é que você... Ya Danilo estaba hablando de que usted tenía una buena experiencia. Vocês, essa questão das tropas dos capitães. ¿Cómo cambió su vida? Aleluia. Irmãos, Aleluya. como Mi vida. 6 meses atrás, não era a mesma vida. 6 meses atrás no era la misma. A palavra, Es muy diferente a la vida que hoy tengo. totalmente. La palabra profética. Acreditar nessa palavra. Comencé a creer en esta palabra. Aí, em 5 meses, Cambió mi vida. eu casei, eu mudei aqui a Nápoles. Me casé, Tenho, me mudé. tenho 6 meninos aqui integralmente, adolescentes. Estamos cuidando. Tengo 6 niños adolescentes que estamos cuidando, Outros mi esposa y yo, aparecem sempre más otros 30, 40 que aparecen el fin de semana. live, né? Para testemunhar que Estamos aquí en esta live para dar testimonio que la palabra profética, é aquela que está la palabra del Señor, es la que está haciendo los milagros. não na nossa vida. Amém. Nos ha dado la transformación Como a palavra está en mi vida. a vida dos meninos, dos adolescentes. Está transformando la vida de los jóvenes A y de las familias. o último batismo, né? Cada mês temos batismo, adolescentes se batizando, família, né? Chegando, entrando na Adolescentes que se van anexando, familias, as reuniões da igreja, disfrutando con nosotros. ministeriais, partir do pão, Reuniones ministeriales, partir el pan, está conduzindo la fuerza de los adolescentes, com muito espírito, muito grito de guerra, con mucho espíritu, palavra, inmersión en la palabra. entrar nesse ritmo do céu, né? Entramos en el ritmo de los cielos. Os meninos, né? Eu vou falar o que eles sentem. Eles sentem que eles Los niños sienten tudo que dice a palavra semana por semana. Amém. Pelo menos essa semana a palavra todas las semanas né, sobre a experiência dos capitães e tropa, né? A la experiencia de los capitanes y tropas, Neemia, né? Essa David, Nehemías. impactou muito eles, né? Eles não conheciam. Eles conheceram essa semana, né? Eu li para eles o contexto que eles Yo leí para ellos el contexto. e com outra mão, Con una mano trabajaban, con la otra doble, né? Amém. Aham. testificaban. Nuestra doble misión es edificar la casa del Señor, Porque ele tem sentido nesse tempo, né? Que o Senhor está atacando. porque el enemigo está atacando en este tiempo, se está levantando con mucha Aqui, coisas pequenas, né? en la escuela, Raposa, eu falo Neemia, raposa, Tobias, como zorra, picuinhas, críticas. Tobías, Zambalat. Mas eles estão avançando. Amém. Eles querem a palavra Ellos, profética. ellos están avanzando, ellos tienen la palabra profética, ellos creen, los profetas tienen ánimo, Cargo que eles têm por orar pela tienen encargo por fazer imersão. Amém. para hacer la inversión, para hablar de las personas. Obrigado, né? Obrigado pelo teu testemunho. Muchas gracias, Tulio. Você agora, né? Gracias por tu testimonio. De novo, né? Daqui a pouco tem mais testemunhos. Irmão Pedro, realmente o que está acontecendo. Gracias por asistir a la live del hermano Pedro. Gracias por dar el testimonio de lo que está aconteciendo. La madurez, E edificação, né? E
un medio de edificación. Toda esta palabra ha traído para este tiempo. Você compartilhar pouco mais com a gente o seu sentimento. Amém. A veces, falta de una visión del contexto, no sabemos por qué estamos hablando del ejército. Somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y de repente hablamos de ejército. Solo para recordar a los hermanos que la tierra fue creada por el Señor para Él. Y cuando Él creó al hombre, en Génesis 1:26, Él creó al hombre para que pudiese multiplicarse, ser fecundo, multiplicarse, llenar la tierra, para dominar la tierra. Es decir, el hombre tiene la misión de multiplicarse, la multiplicación y la del dominio, la del reino. Solo que sabes que Adán, en el capítulo 3 de Génesis, cayó en la conversación con la serpiente, Eva, y poniendo duda en la palabra de Dios, y ahí se acabó, y acabó frustrando todo lo que Dios quería para el hombre, que el hombre a través de la vida de Dios pudiese multiplicarse y dominar, y el reino de Dios aconteciendo en la tierra. Fue lo contrario lo que sucedió. El hombre fue totalmente dominado por Satanás, y cuando llegas a Génesis 6, esta tierra se llenó de maldad, de violencia, y Dios quedó tan frustrado porque el hombre era carnal, y que mi espíritu no contenderá más con el hombre. ¿A qué punto? Mira a qué punto el hombre llegó. Mira, de repente, en medio de todo este caos, el Señor llamó a un hombre. Y estoy yendo muy rápido para tener una noción. En Génesis 12, el Señor llama a Abraham. Yo voy a leer en Génesis 12, 1, 2. Sal de la tierra de tu parentela, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nuevamente Dios vuelve a mencionar la tierra. Quiere bendecir la tierra, las familias de la tierra, a través de un hombre, porque esta tierra se volvió maldita, no a través de la caída del hombre. Todos los hombres en la tierra ya no tenían a Dios como cabeza, como gobierno. Entonces, Él prometió, versículo 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido. Y saltando al capítulo 13, 14, cuando Lot se separó de él. No voy a detallar esa historia de Lot, ya la hablé en el pasado. Cuando Lot se separó de él, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, sur, oriente y occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Entonces quiero recordar una cosa, quiero recordarles una cosa. Dios prometió esa tierra. Abraham vio con sus propios ojos esa tierra, al norte, al sur, al este y al oeste, toda la tierra que él consiguiese recorrer,
Dios se la dio como herencia a Abraham. Ahora les pregunto a ustedes, André y Danilo, ustedes ya saben, Dios prometió la tierra para la... Dios prometió la tierra es una cosa, pero tomar la tierra es otra cosa. Alguien te va a dar de regalo gratis un pedazo de tierra. Entonces, miren la lucha que hay en Israel por causa de ese pedacito de tierra. Mira a los enemigos alrededor, intentando expulsarlo, jamás queriendo acabar con el Estado de Israel, con la nación de Israel. Miren, que Dios prometa darle la tierra es una cosa, pero no se olviden que estamos en medio del terreno del enemigo, aunque toda la tierra es del Señor, pero la tierra fue usurpada por el enemigo. Entonces, es por eso que cuando estamos cerca de que llegue el fin y establecer el reino de Dios, imagínate la persecución, la lucha que vamos a tener, las mentiras, la presión para intentar acabar con la iglesia hoy, que es el reino de los cielos hoy. Una cosa es que Dios prometa la tierra y otra cosa es tomar posesión de la tierra. No hay posesión de la tierra, no hay toma de tierra sin lucha. Entonces, cada centímetro es tomado por lucha. Es por eso que la iglesia necesita de un ejército. La iglesia tiene que ser un ejército. Ese ejército es justamente para tomar cada centímetro de esta tierra para el Señor. Y la iglesia es esa esfera en la cual el reino de Dios está, el reino de los cielos está. Entonces Dios gobierna aquello principalmente en Sión. Por eso es que se necesita ese ejército. Y el Señor milagrosamente está reuniendo ese grupo de adolescentes. Ahora pueden entender, tú que estás trabajando con adolescentes, puedes entender la seriedad de esto, porque estamos hablando de tomar posesión de la tierra. Parece juego, y Dios está usando adolescentes para tomar la tierra. No que los adolescentes van a tomar posesión de la tierra, sino que adolescentes siendo bien usados, bien conducidos por la iglesia, por los capitanes, por el liderazgo. Nosotros vamos a realmente aprovechar de la sencillez que ellos tienen, de la obediencia que ellos tienen, del amor a la palabra profética que ellos tienen, y los milagros están aconteciendo por medio de ellos. No necesitamos que la iglesia no necesita contar solamente viendo los milagros que suceden en la vida de ellos. Podemos entrar en esos milagros, no quedando expectando de vasos cruzados. Vamos a aprovechar ese principio de sencillez, de ser sin complicaciones, dejar al Señor trabajar, y toda la iglesia puede ser así. El Señor no habló a los mayores ser así holgazanes. Si no se convierten como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor está hablándole a los adultos que si no se vuelven como niños, no van a entrar. Si no nos volvemos como Caleb y Josué, podemos ser tan simples como adolescentes y vamos a formar ese ejército sin complicación, sin existencia al mando, sin resistencia al mando, al comando. El comando viene y los adultos comienzan a raciocinar. No es tan así. Yo creo esto. El hermano Eliseo de Bolivia dijo muy bien, el problema de los adultos es ser muy calculador. Todo lo que la palabra profética viene, Dios manda una palabra de comando, pasa por la cabeza de los adultos, calcula, y después que calcula,
Pero necesitamos ser tan simples. El Señor nos está dando esa sencillez de ese ejército de adolescentes, y podemos formar no solo adolescentes, jóvenes, adultos, todos podemos formar un ejército sencillo, simple, obedientes, sin ninguna resistencia a la palabra de comando. Y ahí vamos a vencer, vamos a ganar esa lucha. Si hay opiniones diferentes, vamos a perder esa lucha. Gracias al Señor, el Señor está formando ese ejército para tomar centímetro a centímetro de esta tierra, yendo a la calle, ganando personas y cuidando de esas personas. En esa dirección vamos. Aleluia. Aleluya. Realmente. Eso es lo que está ocurriendo en nuestros días. La palabra profética es la prueba más veraz de lo que está ocurriendo. Realmente es la palabra profética. Hay un trecho que el hermano habló, lo que era la palabra profética. La palabra que toma dirección, sale de la Biblia. Cuando la palabra sale, opera, las cosas acontecen. Que a casa de adolescentes, esse serviço a essas tropas, irmão Pedro, como o irmão falou, realmente todos podem ser incluídos. Não fica ninguém de fora. Realmente, como el hermano habló, en la casa de adolescentes, todos los jóvenes pueden ser incluidos. Cuida dessas tropas, né? E esses capitães. Jóvenes que cuidan de tropas. Eu acho muito rica essa parte que Josué y Caleb realmente tiveram. Yo encuentro muy rica esta parte donde Josué y Caleb, donde el Señor sopló el espíritu. Yo concuerdo. Es un espíritu simple. Voltando só pouquinho nesse trecho que eu desfruto demais, que eu não citou. Un poco más de este texto que yo disfruto. Os 10 espias deixaram todo mundo desesperado, chorando. Los 10 espías dejaron a los demás desesperados. Blasfemando, gritando, hablando cosas malas del lugar. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Aquel era un escenario de muerte, de desesperanza, falta de fe. Se levanta Josué y Caleb. Vamos a devorarlos como pan, vamos a comerlos como pan. Un adulto normal no habla de esa manera. Ellos tenían otro espíritu. Y ese era el espíritu del adolescente. Danilo, eu saí com 2 adolescentes nesse final de semana. Yo salí con los adolescentes este fin de semana. Y fue muy impresionante. E falou assim, olha, você vai precisar ter o coração igual das suas filhas, tem que ser simples. Me dijeron, usted va a necesitar de un corazón simple. Eu ali com eles, e aí de repente eles começaram a falar, qual que é o ponto 1 da palavra profética, qual que é o ponto 2, aquilo lá tá. Un punto de la palabra profética, otro punto de la palabra profética. E aí eu brinquei com eles, agora a gente é uma gangue, nós 3, né? Qualquer lugar. Yo hice un juego con ellos. Vamos a predicar el evangelio. Salir con ellos. Uma leveza, uma refrescância muito boa, né? Es muy refrescante, es bueno. Uno tiene que ser simple. E irmão Pedro, a gente recente para dar um testemunho agora. Ele está no CEAP em Manaus. Eu acho que eu queria chamar o Alejandro. Alejandro está en el CEAP de Manaus. Vamos a ver el testimonio de él. Tiene otro espíritu. Es un guerrero. Alejandro. Tem mais Alejandros na live hoje. Em Manaus. O Alejandro que eu procuro é o Alejandro 05 aqui. Então, Alejandro 05, el que yo estoy buscando. Alejandro. Cadê ele? Achei ele. Ya lo encontré. O Alejandro é um guerreiro do CEAP em Manaus, né? Então, Alejandro, un guerrero del CEAP en Manaus, del CP. Para entrar e contar a sua experiência. Él nos va a contar su experiencia. Vira a câmera, Alejandro. Todo mundo acontece. Amém? Amém. É Jesus. Amém. Amém. Pode falar. Sim. Puede hablar. Amém. Boa noite, irmão Pedro. Boa noite. Buenas noches, hermano Pedro. Irmão André. Tudo bem? Hermano Pedro, hermano André, hermano Danilo. Senhor Jesus.
Señor Jesús, como é que tá a sua experiência no CEAP como um adolescente aí no ¿cómo es tu experiencia en el CP como Qual adolescente? é a sua última experiência aí para nos contar? ¿Cuál fue tu última experiencia? ¿No puedes contar? Amén. A casa de adolescentes foi uma virada de chave. La casa de adolescentes dio un giro. Amazonas, Manaus. Amazonas, Manaus. Estamos com apenas 5 adolescentes. Estábamos con apenas 5 adolescentes. Adolescentes, nós temos que iniciar a casa de adolescentes em Manaus. A casa de adolescentes em Manaus. Os adolescentes, os comportores, e fomos para a praça. Nessa praça ali, fomos as ruas, chamando as pessoas. Lo fuimos todos, los adolescentes a la plaza. A palavra profética sendo confirmada na vida Y la palabra profética fue confirmada. Foi uma virada de chave, né? Foi impressionante. La iglesia tuvo un giro. Confirmada todos os dias, né? La palabra profética está siendo confirmada todo el día. Los adolescentes y la familia de los adolescentes están viviendo experiencias sobrenaturales. E começou com 5 adolescentes, agora comenzaron con 5 adolescentes y hoy tenemos 30. Estamos alcançando vários Vamos interiores do estado, né? Que foi no Vamos caso, alcanzando Parintins fica no lugar um pouco otros mais estados. secular, né? Tem que ir de barco Parintins. pra lá, mas graças a Deus nós alcançamos. Gracias al Señor, Senhor Jesus. estamos allá en Parintins. A casa de adolescentes em Parintins. La casa de adolescentes allá Em outros municípios estão sendo alcançados. Pouco a pouco o Senhor está alcançando. fue criada A ya. palavra profética Poco a está poco van siendo confirmada. alcanzados más jóvenes. La palabra profética se está cumpliendo. Coatiara, Iranduba. Estamos yendo a otros lugares. Participar, Iranduba. Estão desfrutando. Abriendo casas de adolescentes para que disfruten, hagan colportaje. A palavra profética está sendo confirmada por meio da La palabra profética está siendo confirmada por medio de los adolescentes. Señor Jesús, outros municípios. queremos alcanzar otros municipios. Temos outros vários capitães, a Gabriel, o Gabriel. Otros Ajuda capitanes, muito também, Gabriel, ayuda mucho. desses Hacen capitães. parte de estos capitanes. Isso, né? Tem várias experiências sobrenaturais também. Varias experiencias sobrenaturales Muitos adolescentes. de los adolescentes. Suas vidas, mas não só a vida deles, mas a família deles também. Hay un cambio en la familia de los adolescentes también, cosas sobrenaturales. De chave da família deles, né? Eu fico surpreendido porque não Yo, vou estar na yo, igreja. yo me encuentro sorprendido. Jesus, eu creio que Yo creo os adolescentes do Brasil, los adolescentes del do Brasil Brasil e do mundo, né? y del mundo Ocupado numa nova vida. están viviendo otra vida, Señor Jesús, Está sendo confirmada dia a dia. viendo que la palabra profética está siendo confirmada en ellos, Señor Jesús. Palavra de comando no dia seguinte. Hablaron de la palabra de comando en el día siguiente. Localidades, ele está visando novas localidades. Olha, Están yendo a nuevas localidades, acabou de falar, ganhar centímetro por centímetro. ganar centímetro por centímetro. Uma região mais difícil de se locomover. E olha o rosto dele. O rosto de alguém Mira el rostro de él, que está indo para frente. una persona que está caminando hacia adelante. Tão bem não ia dar certo, né, David? É verdade. Encaixou. Obrigado, meu querido. Até Gracias. Tchau, tchau. acompanhando agora a live. Vou Tchau. continuar Amém. vendo agora. Amém. Amén. Pois é, André. Caramba, Eu vou Andrés. começar a responder Voy a comenzar a responder o inicial de Danilo, né? por Mas causa de não dá pra Danilo, responder de uma vez. pero no, no da para responder de una vez la pregunta inicial de Danilo, ¿no? Simplicidade, Primero, la né, sencillez de los niños, del muchachito, del muchacho que tenía 5 panes y 2 peces. Él necesitaba esa sencillez necesitaba ser complementada por el trabajo de los discípulos de Jesús. Yo le quiero decir a todos que los discípulos de Jesús, yo creo que no tenían más de 20, 22 años. Estaban en aquella faja etaria y por lo tanto, ¿quién salió a la búsqueda de aquel que tenía 5 panes y 2 peces? Eran los discípulos. Entonces, para mí, ellos son representados por los capitanes, los jóvenes de hoy,
ellos necesitan primero buscar a ese muchacho, a esos adolescentes, tomar los 5 panes y 2 peces que en la sencillez de ellos le presentan al Señor, lo entregamos al Señor, el Señor va a dar gracias y lo va a devolver, no al muchacho, lo va a devolver a los discípulos, lo va a devolver a los capitanes, y los capitanes van a distribuir para la multitud que se va a saciar 5,000 hombres, aún más muchachos, mujeres y niños, y sobraron 12 cestas llenas. Miren la participación de los discípulos de Jesús, que para mí son los capitanes. Yo quiero ir un poco más allá. El pueblo de Israel fue llamado para ser ese ejército. Tanto es que puedes ver, Danilo, en el libro de Números, en el capítulo 1, la primera cosa que Dios pidió a Moisés que haga era levantar el censo de los que son capaces de salir a la guerra, de 20 años para arriba, de todas las 12 tribus. Entonces, Dios estaba preocupado con la formación de un ejército para esa lucha. Dios prometió la tierra para Abraham, pero para tomar esa tierra necesita lucha, y para luchar es necesario el ejército. Entonces, el libro de Números comienza con la formación del ejército, pero el libro de Éxodo, un poco anterior, Dios muestra el modelo de edificación a Moisés antes de la formación del ejército. Dios, en el libro de Éxodo, habla a Moisés: Moisés, yo necesito que tú me construyas un tabernáculo. Solo que ese tabernáculo tiene que ser hecho de acuerdo al modelo que yo te voy a mostrar. No podrás hacerlo de nada diferente. Debes hacerlo de acuerdo a lo que yo te muestre. Todo es un asunto de la revelación de Dios. Y ese tabernáculo es el lugar de habitación de Dios. Lo que Dios realmente quiere es no solamente un pueblo como ejército que lucha por él, sino que él necesita de un pueblo que sea trabajado por Dios a través de que el pueblo lo sirva y se torne un lugar de habitación. Claro que en el Antiguo Testamento el pueblo no entendió eso, pero en el Nuevo Testamento está más que claro. Se refiere a la edificación de la iglesia. Lo que Dios quiere obtener al final de cuentas, después del proceso de edificación, es que cada vez más nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, seamos todos edificados un lugar de habitación de Dios, no más vivir como el viejo hombre, aislados, egoístas, sino que cada vez más seamos llenados con Cristo. Es lo que yo he venido hablando en el libro de Efesios, siendo llenados los miembros del cuerpo de Cristo, permitiendo que Cristo habite en nuestro corazón, y nosotros, juntamente con todos los santos, podemos comprender cuáles son las dimensiones de Cristo y conocer el amor de Cristo que excede todo entendimiento, y que todo eso, ¿con qué finalidad? Es para que hasta que seamos llenados por Cristo, por esa plenitud, hasta la plenitud de Dios. Entonces, ustedes ven que el tabernáculo tiene como objetivo ese lugar de habitación.
no es una cáscara para que Dios habite dentro, sino que ese lugar de habitación es para que Dios trabaje a Cristo para dentro de cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Eso es a través de que sirvamos juntos, a través de luchar juntos por el reino, a través de que nosotros prediquemos el evangelio juntos, a través de servir juntos, cuidar de los hermanos juntos. Eso, ¿qué va a hacer suceder? Más de Cristo, este asunto de la inmersión, este asunto de inculcar la palabra, ¿es eso lo que está aconteciendo? Juntamente con los adolescentes, ¿qué está pasando? Estamos permitiendo que Cristo llene con la realidad de Dios. Yo he venido insistiendo mucho sobre esto. Necesitamos ser tomados de la verdad, de la realidad de Cristo, no más la fachada espiritual. Ves que en el pasado fueron creados muchos jóvenes espirituales, pero solo en apariencia, solo en fachada, que hablan que están crudos, pero después que quieren, hablan de la cruz, pero después que quieren gloria cuando hablan de eso. Pura fachada. Entonces, a través de la inmersión, de inculcarle en la palabra, no estamos más preocupados en mostrar espiritualidad. La realidad espiritual está siendo inculcada para dentro de nosotros. Así vamos a ser verdaderamente formados un cuerpo de Cristo. Y esa edificación está aconteciendo cada vez más. Nosotros somos una habitación mutua de Dios con los hombres. ¿Y cuál es la finalidad de todo esto? La vas a entender si vuelves cuando yo hablé de Juan 17. Dios quiere cada vez más introducirnos en la unidad del Padre con el Hijo. Nosotros ser totalmente mezclados con Dios, nos tornamos unos. Ese es el lugar de habitación de Dios. Y finalmente, ser inseridos en la gloria del Padre. Esto es todo el proceso de edificación, que es el tabernáculo. El objetivo central del pueblo de Dios es edificar ese tabernáculo y es esa realidad. En otras palabras, en Colosenses nos muestra que esto es un tejido de amor. La edificación de la iglesia no es nada más que el amor de Dios siendo trabajado en los miembros del cuerpo de Cristo, permeando, llenando de la realidad del amor de Dios. Seremos un tejido entrelazado entre nosotros y con Dios. Y eso es la edificación de la iglesia. Y eso no es un ítem aparte de la lucha del reino. Mateo 16, 18. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir, en la lucha por el reino, finalmente vamos a tener una iglesia edificada. Mientras estemos jugando solamente de fachada, de apariencia, no conseguiremos derrotar a Satanás. Él viene con artimañas y va a engañar a mucha gente. Entonces, gracias a Dios, cada vez más el Señor nos está trayendo la realidad espiritual. Y esa iglesia, cuando más es edificada, más vamos a vencer a Satanás. De acá, Satanás no va a tener nada más con nosotros, no va a conseguir derrotarnos y engañar a nadie entre nosotros, porque estamos bien solidificados, bien entrelazados en el amor de Dios. Esas dos cosas en realidad son una sola cosa. No solo estamos luchando exteriormente, estamos luchando para edificar la iglesia. Y viene el asunto de Nehemías. Cuando nosotros edificamos la iglesia, el enemigo ataca, porque el enemigo no quiere la edificación. Eso muestra. Yo hablo muy rápido para responder tu pregunta. ¿Qué sucede? Yo quiero que los jóvenes capitanes en la edad de ustedes vean que no es solo un asunto de ustedes comandar la tropa para luchar por el reino. Es más que eso. Necesitan asumir esa obra de la edificación. Ustedes, la edad de ustedes de ahora, ustedes son
necesitan cada vez más respirar lo que nosotros respiramos, lo que yo respiro. En otras palabras, ustedes entrar en la misma lucha, en el mismo encargo. Vamos a trabajar juntos, vamos a edificar. En otras palabras, van a llenar todas las vacíos, aún en el asunto de edificación. Ese asunto de la edificación, es para eso es que comencé a llamar a ustedes de esos jóvenes hábiles. Dios necesita de hombres con habilidad. Voy solo a mencionar Éxodo 28, 3. Éxodo 28, 3. También que façam veste para Arão para consagrar. Aqui fala só de veste, mas na verdade tem todo trabalho, desde utensílios, isso, vestes, o tabernáculo, a tábua, né? Tudo, né? Então, assim, Deus precisa de vocês. Então, vocês agora, vocês vão ver que o escopo de vocês, dos capitães, aumentou em muito. Amém. Né? Amém. Não é somente agora cuidar dos adolescentes, mas os adolescentes vão ser recursos humanos para vocês usarem para a edificação da igreja e para a luta, né? E imagina só como é que você vai fazer essa obra sem mão de obra. Graças a Deus nós temos as tropas. Sim. E essas tropas são tropas totalmente afinadas com Deus, afinadas com a palavra. Então, sabe? Então fica mais fácil trabalhar. Então, graças ao Senhor, eu, na verdade, estou jogando a mais responsabilidade sobre vocês. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Pedro, quando falou de... Hermano, cuando te habló, nosso futuro, porque até ele falou do Irão, Abi, né? Depois não sei se o Pedro vai confirmar, mas ele era de pai Tiro e mãe judia. Então, o irmão Pedro falou que o pai Tiro é, na verdade, tudo que nós passamos por esse mundo para aprender, para nos dar habilidades que, logicamente, não para aprender y tener habilidad, para a igreja, precisam passar pela morte para ele poder usar isso. necesitamos pasar por la muerte. E isso tira os capitães que estão jogando na reserva, que estão só trabalhando muito, dedicando a sua vida para o aperfeiçoamento das suas carreiras, das suas famílias, ou querem ganhar dinheiro, achando que suas habilidades não têm nada a ver, não são compatíveis hoje. E talvez até isso se consideram como uma carga de não se envolver. Mas agora, colocando não somente como capitães do exército, a gente não pode descuidar das tropas, mas em humildade, certo? Com reverência à palavra. Porque a palavra ela coloca a gente no nosso lugar. Essa é uma outra frase que eu nunca esqueci. Trabajando con capitanes y tropas. La humildad, reverencia a la palabra. Amém. Isso é uma mudança muito grande. Muito grande. Uma inclusão. Lo que aprendemos. Grandioso. Isso também inclui os adultos, os mais adultos. Tiene mucha importancia para la edificación. Tudo que Deus usou, né? Por um lado, a gente é do povo do La inclusión a un nivel mayor. Mas por outro lado, fomos trabalhados no nosso mundo secular para hoje fazer toda la estructura que Dios usó. Que passou por cada de nós. Amém. El pueblo del Señor por la iglesia. Também é grande alento e grande encorajamento para aqueles irmãos que, como o irmão André falou, né, tem muita habilidade. Nos da el sentido de todo lo que ha pasado por cada uno de nosotros. Para edificação, mas que usa como regra, para aquellos hermanos, porém, sempre, como Andrés habló. A gente tem que tirar de nós que a régua é o quê? Muchas cualidades que son utilizadas para la edificación. Por exemplo, numa reunião ministerial. Não é isso que acontece demais? Às vezes la regla es que tiene que quitar de nosotros. Si usted está en condición de ministrar una reunión ministerial. E a gente usa isso como régua. O irmão é maduro, não é? Se ele vai ministrar ou não, se ele vai... Tenemos hermanos preciosos que no tienen aquel llamamiento. Tem que jogar fora esse conceito, né? Para ministrar una reunión. Trouxe para nós. Isso me deixou muito encorajado. Entonces comienzan a pensar si él puede ministrar o no puede ministrar. Porém, né? Eso me ayuda mucho. Porque las habilidades. Eu até mandei para o irmão aqui para encorajar
pueden ser utilizadas en la obra de edificación, pero tienen que pasar. Yo se lo mandé a un hermano para encorajarlo. Yo hice la transcripción. El ítem 2, hermano. Usted que está muy ocupado. No está fuera del grupo de capitanes. Usted está siendo preparado por el Señor. Su habilidad no es para ganar más dinero, sino para ser utilizado para la iglesia. Más el Señor usa sus habilidades. Ella necesita pasar por la muerte y ser usada. Esto es maravilloso. Es como el ejemplo de Moisés, de Pablo. El Señor ordena, quédate quieto, debes pasar por el proceso de muerte. Estas habilidades tienen que ser utilizadas. Nosotros estamos realmente al final de la obra de edificación y no es fácil. Hija, la obra de la edificación de la iglesia, con una mano aseguramos la espada y con la otra mano aseguramos la herramienta. El arma que Satanás está utilizando este día es el hablar negativo de Sanballat y Tobías. Mucha habladuría, mucha crítica para intentar desanimar a los hermanos. Nosotros creemos que eso está pasando, pero gracias al Señor por la obediencia, quien practica. Vamos a ver si está correcta esta ecuación que yo hice. La ecuación es la siguiente. Ecuación de los vencedores. Habilidad más obediencia es igual a edificación. Habilidad menos obediencia es igual a error. Soberbia. Si yo tengo habilidad, pero no la uso para el Señor, no la dejo pasar por la muerte y la resurrección, ese va a ser el motivo de mi caída. Então, Danilo, você começou bem. El camino de Satanás. Mucha habilidad, no obediencia, trae la caída. Na sala de comunhão, né, no passado a gente dava muito valor, né, quando um jovem promissor surgia na igreja com futuro espiritual, a gente cultivava esse jovem para ser um bom ministro da palavra, né, que fale com clareza, o encargo, tudo, né? Mas com o passar do tempo, nós percebemos que o Senhor precisa de fiéis executores da obra. Né? Amém. Então, até mesmo o mix da sala de comunhão dos cooperadores, graças a Deus, mudou muito, né? No começo, o mix era muito de homens teóricos. E agora, graças a Deus, né, estamos cada vez mais, né, eu espero chegar a 100% de operacionais. Né? Aleluia. Nós precisamos de executores. Por exemplo, esses homens hábeis é para quê? São para quê? Esses homens hábeis não é para serem professores e apenas dizer, vamos elogiar os professores. Não, Deus quer uma obra pronta, né? Deus quer o tabernáculo, não é... Não é para você dizendo, eu conheço toda a teoria de como se faz, né, bordadura, né, como se faz obras de bronze, obras de prata, obras de ouro. Não, Deus não quer meramente... Claro, Deus quer que nós ensinemos aos outros, isso sim. Mas assim, ensinar o outro não é para ser teórico, é para executar. Então, cada vez mais, né, Danilo, Deus requer duas coisas de nós. Uma coisa... é ser fiéis mensageiros. Amém. A gente, né, transmitir isso mesmo, como Timóteo, isso mesmo, transmita, né, a outros homens fiéis idôneos. E o segundo é executor da obra. Ora,
Deus não precisa de mais bons faladores de mensagem, porque Deus dá uma palavra, deu uma ordem. O que Ele quer? Ele quer que haja muitos transmisores dessa mesma El palavra. Señor no necesita más de buenos habladores de mensaje. Dios de una orden quiere que haya muchos transmisores de esa misma palabra y ejecutores. Entonces, cada vez más el Señor necesita de quien haga, de hecho, el arca de la alianza, la mesa de los panes, de la proposición. No es solo hablar, bla, 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 es sino realmente hacer. Gracias a Dios, el Señor, hoy tenemos muchos cooperadores. Ustedes que son más jóvenes están entrando, están ejecutando la obra. Dios quiere que ejecute. Eso que estamos hablando de hombres hábiles, y gracias a Dios yo ya sé que hay hermanos de su edad que ya están ejecutando, ya hicieron reuniones, ya conversaron con los cooperadores más mayores y están haciendo las cosas. Eso es muy importante. En segundo lugar, es lo que Andrés tocó. De cierta manera, en la parte final de esta live vamos a tocar en ese asunto que primeramente, hombres hábiles, más que Dios los va a llenar con el espíritu de sabiduría. Quiere decir que podemos tener habilidad en las manos, habilidad natural, pero si Dios no nos llena de sabiduría, de espíritu de sabiduría, de nada aprovecha. No podemos tomar el camino de Lucifer y terminar siendo orgullosos y dando problema al Señor en el futuro. Eso en un sentido. El rey de Tiro presentó un hombre hábil, como André mencionó, ese hombre habilidoso en Segundo de Crónicos 2:13. Ahora pues, ahora envió hijo de una mujer de las fillas de Dan, es decir, la madre es judía y cuyo padre fue hombre de Tiro. Él sabe hablar. El hombre sabe todo de lino fino, de obra de carmesí, y es hábil para toda obra de entalle y para elaborar cualquier planta, juntamente con sus peritos de David. Entonces, esto es muy interesante ser mencionado aquí. A veces, ¿por qué pasé todo ese tiempo en el mundo secular? Yo podría haber estado desde el inicio sirviendo al Señor. El Señor permitió que pase por un tiempo en la ciudad de Tiro para aprender habilidades. Y esas habilidades son para el tabernáculo del Señor. Entonces, si no me gusta hablar de mí mismo. Yo no sé por qué vine de Taiwán para aquí, a un niño, y de repente las cosas fueron aconteciendo, porque yo no tenía muchos planes para eso, y apareció haciendo secundaria técnica en Mogi das Cruzes. Yo estaba haciendo secundaria técnica y tenía aulas de talleres. Yo armaba y desarmaba carros, carburador, diferenciales, y generalmente desarmaba carburadores, y cuando yo lo armaba siempre me sobraban piezas. Por eso es que cuando yo hablé sobre la cámara de combustión, cómo es que funciona el pistón, cómo funciona el cilindro, cuando enciende la chispa de la bujía, porque hasta eso lo aprendí en la escuela secundaria industrial. Y después fui a hacer
una escuela técnica en máquinas y motores. Yo sé limpiar y hacer todas las piezas y entré en la escuela politécnica de la USP, la Universidad de Sao Paulo. No sé por qué hice ingeniería civil que no tenía nada que ver. Mi carrera estaba siendo conducida para el lado de mecánico y de repente me volví ingeniero civil. Y en ingeniería civil pude ser muy útil, hice muchas construcciones, pude seguir, supervisar muchas construcciones en Cesarea de Filipe, en Sao Paulo, en la estancia, todas las grandes obras, pude seguirlas. Y después, un año después de graduarme, un profesor me llamó para dar clases en la Facultad de Ingeniería Industrial para los mecánicos y yo fui a dar clases de resistencia de materiales por 12 o 13 años en la FEI. Esas fueron más didácticas, esas formas didácticas de explicar las cosas vino de ese periodo, de enseñar a mis alumnos cosas de ese tipo. Después me gradué, trabajé en una gran empresa. Todo eso no es al azar. El Señor está preparándonos. Ahora lo estoy usando en su tabernáculo. André habló muy bien. Yo quiero animar a los hermanos que se sienten que están fuera porque no tienen tiempo para el Señor. La empresa ocupa mucho el cargo que tiene los ocupa mucho. Con seguridad, con una persona cuando es más hábil, tiene capacidad, el tiempo de él es más corto. Tal vez él se condene a sí mismo. No tengo tiempo para el Señor. Me gustaría, pero no tengo tiempo. No se preocupe. Si tiene corazón, aún ese tiempo que estás pasando en Tiro, el Señor está preparándolo para el futuro. Entonces no desistas. El Señor te está preparando para asumir una responsabilidad mayor en la edificación de la casa del Señor, en la construcción del tabernáculo y consecuentemente para conquistar el reino, porque la iglesia edificada va a derrotar a Satanás. Amén. Gracias al Señor. Yo creo que muchos hermanos que están oyendo esta live van a ser muy ayudados y de forma encorajados. Lo que es la inclusión lo más alto posible por esta palabra. Gracias al Señor. Una cosa que yo quisiera reforzar. La bola de fuego de este fin de semana. Estos acontecimientos que cambiarán nuestro futuro. Esos capitanes, estos hombres hábiles que el Señor están confirmando en la iglesia. Ahora tienen un nuevo encargo, una nueva responsabilidad. Además de cuidar las tropas, necesitan estar atentos a la edificación de la iglesia. Por más habilidad que ellos tengan, más capaz que ellos sean, deben pasar por la muerte, resurrección y la obediencia a los hermanos responsables. Así la obra va creciendo. Estos hermanos van siendo incluidos, todos los jóvenes y capitanes. Sino también los mayores que tienen espíritu de adolescente. Yo no diría que cuidar de las tropas que es una cosa ajena a otra. Cuando cuidas de las tropas, Dios te dio las tropas para usted usarlas en la edificación. Por ejemplo, perfecto. tú tienes una iglesia vecina
quieres ayudarlo, que está difícil que ellos cambien, que den vuelta, que entiendan, ¿qué puedes hacer? Puedes llevar las tropas Amém. allí, en esa iglesia, junto con ellos. Ellos van a ver esa sencillez, van a vislumbrar qué camino tomar y la edificación va a acontecer en esa ciudad. Si hasta entonces está yendo de una manera muy convencional, muy despacio, muy tradicional, de repente la cosa puede cambiar. Tú tienes unas tropas a disposición para la edificación de la iglesia. Tudo que nós estamos fazendo é para a edificação dessa obra numa visão maior, mais ampla, né? Então, o que você está fazendo aí em Sorriso, o que os irmãos estão fazendo em Manaus, como mostraram, né? Tudo expande para onde o Senhor quiser nos usar. Então, por exemplo, regiões que estão debaixo desse falar negativo, né? A maneira simples não é ir lá convencer. A maneira simples é obedecer a palavra profética, com o que o Senhor está nos dando, tropas e capitães em coordenação com a liderança, sempre, né, em comunhão, para estar debaixo da bênção do Senhor, e aí inflamar, né, essas regiões, por exemplo, com aquilo que o Senhor tá ordenando para a gente hoje, como esse comando. Então, esses homens habilidosos que o irmão Pedro falou, eles, como diz o Ira, ele entende plano, certo? O Senhor dá o Espírito para eles compreenderem que o que estão fazendo está inserido dentro dessa linha de comando que o irmão Pedro está dando para nós. Então não é ações desconectadas. Ele compreende o plano, ele sabe a posição que ele tem, debaixo do faro profético e dentro da coordenação com os irmãos cooperadores. Aí o Senhor abençoa isso, e isso expande para continentes, para a África, que é o momento agora. Então tudo isso está dentro dessa linha. Então a gente precisa ser habilidoso em entender isso e como levar toda a igreja, na verdade, tropas e capitães, mas também os Calebes e Josués com outro espírito, dentro das suas funções, para a gente, né, concluir essa era e trazer o reino do Senhor. Então, assim, é uma visão bem mais ampla que o irmão Pedro está querendo que a gente tenha. Amém. Eu quero que vocês participem da obra dentro do escopo que o senhor te der hoje, né? Só que a sua visão tem que ser uma visão ampla. Por exemplo, nós estamos falando da expansão para a África. Certo. Nós estamos falando da expansão para a Europa, expansão para a América do Norte, Oceania, etc, etc. Quer dizer, então assim, mesmo que o Senhor hoje ainda te encarregou, Sorriso, a região, né? A região, é que nem aquele pequeno exemplo que eu citei, né? Um operário que está trabalhando em um edifício, uma edificação. Se você pergunta para ele o que está fazendo, ele fala, eu não sei, me mandaram levantar essa parede, estou levantando essa parede. Quer dizer, isso é uma pessoa que tem, né, uma visão curta. Mas a outra pessoa, né, embora ele esteja realmente levantando a parede, fazendo aquela parte da edificação, mas ele tem um amplo, né? Ele fala, não, eu estou fazendo o maior empreendimento, um centro empresarial, maior centro empresarial de toda a América Latina, quer dizer, então você tem uma visão maior. Então, mesmo que você hoje você esteja cuidando da região, Mato Grosso, tal, mas se a sua visão é maior do que isso, né? Você vai ver que futuramente o Senhor vai te colocar, né, por causa da sua visão. E mesmo essa visão ampla, né? Mesmo que você não vá para a África, mas você tem mais, né? Não sei como explicar. Você então tem, você tem mais realidade daquilo que está fazendo. Você sabe que você está fazendo aquilo, mas para um todo, né? Esse todo é maior do que eu estou fazendo. Senão, né, nós vamos ter muitos operadores, obreiros míopes, né? Só vendo um pouco dentro de si, né? Então, graças a Deus, cada vez mais, né, o Senhor está ampliando a visão e também um coração, né, da geração de vocês, né? Amém. E nós precisamos dessas pessoas, nós precisamos dessa visão mais ampla, né, e esse encargo mais amplo. E embora com pés no chão, né? Onde nós estamos, vamos trabalhar bem, mas assim, amanhã vocês poderão ser úteis em qualquer lugar, sabe? Então, isso que eu chamo de que nós vamos ter um futuro muito amplo, né, daqui para frente, se todos nós, né, trabalharmos nesse ritmo juntos, né, como realmente um corpo orgânico bem
como é que fala? Bem coordenados, né? Ninguém fazendo nada sozinho, vamos tal, mas com uma visão ampla, você imagina o que o Senhor não pode fazer, né? É nesse sentido que eu falei. Né? Amém. Muito bom. E quem acha que às vezes não tem habilidade, que não tem, fica às vezes se diminuindo, fala, não consigo, não sei, 5 pães e 2 peixes, apresenta para o Senhor que ele vai multiplicar, né? Apresenta para os discípulos, apresenta para quem está envolvido que o Senhor vai multiplicar. Isso é promessa, isso aí é um grande sinal, né? Que o Senhor deu para nós e nessa palavra que nos encoraja muito, né? Graças a Deus. Amém. Sim. Amém. Tá bom, André. Que você acha que devemos encerrar? Chegamos já a um bom tempo de live, né? A gente tinha mais um testemunho ainda, irmão Pedro. A gente acabou deixando mais tempo para você, né, passar esse encargo maravilhoso para nós. Hoje a gente poderia chamar vamos fazer diferente? A gente poderia chamá-lo para ele fazer a oração. Pode ser? Ótimo. Pode. Então, vamos lá. Pode. Então vamos fazer diferente. Davi, você está aí. Eu vou chamar você aqui rapidinho para todas as regiões, né, participar, né, só para a gente, né, mostrar esse momento bonito, né, irmão Pedro, tantos voluntários, né, para participar e com experiências. Igrejas felizes, né, graças a Deus. Amém. O Davi, não sei se ele está com a câmera invertida. Amém. Opa, esse mesmo. Amém. Agora sim. Amém. Boa noite a todos, irmão Pedro, Amém. André, Danilo. Fala, Davi. Muito bom escutar vocês. Estava aqui escutando vocês aqui. Meu coração estava batendo forte, viu? Amém. Muito bom. Amém. Pode fazer alguns comentários, não só orar, não. Pode fazer alguns comentários rápidos. Isso. Amém. Amém, irmão Pedro. O que o irmão falou, né? Deu exemplo ali de ajudar outras igrejas, né? Eu sou aqui da região do entorno de Brasília, da região sul. E nós vamos agora agora sábado, nós vamos ter um Avança Jovem numa localidade que está precisando muito, né, de virar a chave. Pois é. E quando o irmão comentou sobre isso, eu fiquei muito feliz. Esse é o caminho, né? Esse é o caminho. E também, que o irmão também comentou, que nós que temos pouco tempo, né? Eu tenho pouco tempo de trabalho, eu sou empresário, sou microempresário, tenho pouco tempo. Mas o que o irmão comentou é que o Senhor está nos preparando, né, para algo maior. Então, se nós tivermos esse coração, né, de ter essa visão alargada, né, de olhar para o todo, o Senhor volta muito mais rápido do que a gente imagina. Verdade. Amém? Então, essas são as minhas considerações. Muito obrigado, meu amado, pela essa live. Sou grato por cada comentário, por cada irmão que falou um pouco. Isso tem nos ajudado bastante, irmão. Tem nos ajudado bastante a gente avançar, né, juntos. Amém. Amém. Davi, você pode fazer uma oração, então, já que você foi a conclusão da live, por todos os que estão vindo? Amém. Eu vou usar aqui a imersão de hoje, amém? Amém. Vou usar o ponto 4. Amém. Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado por essa live. Amém. Continua abençoando nosso irmão Pedro Dong. Amém. Senhor, cuida do seu coração, da sua vida. Amém. Senhor, cuida do André, do Danilo, ó Senhor Jesus, ó do Túlio, do Aleandro, Senhor, os irmãos que participaram dessa live. Amém. Senhor, mas também, Senhor, queremos exercitar o nosso espírito, Amém. Senhor, para sermos usados como tochas, tochas de fogo, que incendiam as pessoas, levando a palavra profética, a fim de que elas sejam governadas por Cristo, e assim nós cumpramos a sua vontade. Amém. Amém. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Amém. Aleluia. Muito obrigado, meu amado. Boa noite. Amém. Amém. Contigo de novo. Amém, queridos. Um abraço. Amém. Boa noite. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém.